Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Comenzó de manera escalonada el regreso de algunas actividades de la vida normal en algunos países del mundo. El fin del confinamiento y de la cuarentena será un proceso muy largo en los diferentes países. En este escenario surgen diferentes preguntas como ¿qué se debe priorizar? ¿La salud de las personas o la activación necesaria de la economía de las naciones? ¿Cómo debe ser ese proceso de desescalonamiento de las medidas impuestas? Y cómo manejarlo también a nivel mental y psicológico, porque sin duda alguna las rutinas cambiaron, la vida cambió y para muchas personas también es un momento para plantearse un nuevo estilo de vida después de finalizada la cuarentena. El levantamiento de las medidas de la cuarentena, ¿cómo y cuándo salir del confinamiento? Ese es nuestro tema en el debate de France 24. Para conversar de este tema vamos a saludar a Heike Freire. Ella es filósofa, psicóloga y pedagoga. Es una de las promotoras del levantamiento del confinamiento controlado para los menores de edad en España. También está con nosotros Harry Campos Cervera, él es médico especialista en psiquiatría, es miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina y también se une a esta conversación José Ambe Attar, es CEO de LDM, una compañía especializada en consultoría, en logística y cadenas de suministro. Les recuerdo que ustedes también pueden participar, dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentran como @France24-ES y @Santilogo. Dejen todos sus comentarios con el numeral El Debate F24. Pues ya tenemos a los invitados y tenemos el tema y quiero comenzar con Heike en la ciudad de Madrid. ¿Estamos verdaderamente preparados para empezar a desescalonar las medidas impuestas para evitar la expansión rápida del virus del COVID-19? Bueno, yo creo que sí, que siempre se está. Es una cuestión de qué opciones se toman. Entonces, en algunos países se ha tomado la opción de un confinamiento estricto, en algunos muy, muy, muy estricto, como por ejemplo en Bosnia-Herzegovina, leía esta mañana que las personas no pueden ni siquiera salir al supermercado, a la farmacia, al banco, a pasear a su perro. Creo que no es el caso en Colombia. Y aquí en España el confinamiento estricto sobre todo ha tenido que ver con los niños y las niñas a las que no se les ha permitido salir hasta el pasado domingo. Doctor Campos, su opinión, ¿cree usted que estamos en el momento para empezar a desescalonar? Entendemos que hay países que están en diferentes etapas de esta pandemia, pero ¿es el momento para hacerlo? Mire, yo creo que hay una necesidad psíquica de las personas de tener por lo menos la posibilidad de crear un horizonte de salida. Ahora, a mí me gusta pensar que estamos todos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco y tampoco con los mismos tripulantes, por lo que de algún modo la salida va a ser singular para cada país, singular para cada persona, de acuerdo a las condiciones que tienen. Hay países que el confinamiento fue muy estricto, como por ejemplo New Zealand, y pudieron a través de un confinamiento estricto mantener y disminuir enormemente las tasas de contagio y hoy en día ya están empezando a levantar el confinamiento manteniendo una distancia social. Por el otro lado está el modelo de Taiwán, que nunca hizo un confinamiento, pero tiene una alta participación ciudadana, con una conciencia ciudadana, y las medidas que se tomaron no se tomaron de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, es decir, con Sí. procedimientos de hackathon empezaron a hacer el plan de cómo deberían comportarse frente a la pandemia. Y José Ambe Attar, su opinión al respecto. ¿Estamos en el momento propicio, adecuado para empezar a hacer un desescalonamiento de estas medidas? Como ya veíamos, hay países que han tenido confinamientos muy estrictos, caso Bosnia-Herzegovina, caso Vietnam, pero otros países han sido un poco más abiertos con las medidas. Bueno, tenemos un problema técnico con el sonido. Vamos a
restablecer más adelante el contacto con nuestro invitado para conocer su opinión y dar inicio a este debate en France 24. Ya estábamos conociendo las diferentes posiciones de ellos sobre si era el momento adecuado para dar inicio a este proceso de desescalamiento. Vuelvo a Heike, en la ciudad de Madrid. ¿Cómo realizar este desescalamiento? No hay un manual que nos indique cómo debemos hacerlo, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son desde su punto de vista los primeros pasos que deberíamos de empezar para ese desescalamiento. Bueno, la verdad es que no soy una especialista en salud pública. Nosotros, como un poco para responder a su pregunta, lo que sí le puedo decir es que en cada país hay situaciones diferentes de confinamiento y, por lo tanto, de desescalamiento. Y lo que le puedo decir respecto a España es que uno de los puntos cruciales es el tema de la salida de la infancia. La cuestión de la infancia es fundamental porque hay unos derechos que protegen, unos derechos internacionales, en concreto la Convención por los Derechos de la Infancia, que protegen las necesidades vitales de los niños y las niñas para poder desarrollarse con salud convenientemente. Estamos ante un caso, una cuestión de salud pública, pero las medidas que se toman han de ser proporcionales para no conseguir justo lo contrario. Por ejemplo, tenemos el caso de los niños y niñas preadolescentes de Wuhan, que están en el último estudio, han dado un 26% más de depresión entre los preadolescentes en Wuhan. Entonces tenemos que tener en cuenta que las medidas que se tomen, tanto de confinamiento como en el desescalamiento, como usted señala, sean proporcionales a la situación de cada país y tengan en cuenta las necesidades vitales, en concreto de poblaciones vulnerables como son los niños y las niñas, que reconocido por tratados internacionales, tienen unas necesidades que son perentorias. Esas necesidades son, por ejemplo, de estar al aire libre, recibir la luz del sol, poder respirar aire fresco, poder moverse, poder jugar y también poder estar en relación con sus iguales. Entonces, ¿cómo hacer el desescalamiento respecto de esta población infantil? Pues, por ejemplo, aquí en España, después de muchos días, porque han estado 42 días encerrados en las casas, es la única categoría de población que no ha podido salir bajo ningún concepto hasta el domingo pasado, pues en un primer momento se están abriendo los parques, que era una de las cuestiones que se planteaban, porque no vamos a poner a los niños y niñas a salir, por ejemplo, a la compra o al supermercado, que es un entorno que es completamente negativo para ellos en cualquier momento, pero ahora más todavía, sino a un espacio natural en el que no se producen contagios. O sea, sabemos que, por ejemplo, el virus se queda de 3 a 5 días en superficies plásticas o metálicas, pero en cambio en la naturaleza no hay ese peligro. Entonces vamos a promover, le estoy hablando en el caso de los niños y las niñas, que puedan en un primer lugar salir acompañados de sus familias a espacios naturales, que progresivamente puedan jugar. Y ya vamos a seguir profundizando en el tema de los menores de edad, porque es importante para muchos sectores de la sociedad, los toman como si fueran los más vulnerables, y por eso las inquietudes de por qué pueden salir ellos primero que otros sectores de la sociedad. Ya vamos a pasar allá a ese punto. Heike, quiero retomar la comunicación con José Ambe, que nos estaba contando su punto de vista sobre si era el momento propicio para empezar a hacer el desescalonamiento en algunos países. Aquí lo importante, Santiago, es pensar a nivel regional. Las empresas, las economías, las cadenas de suministro en la mayor parte del mundo ya no son economías cerradas. Así que es muy importante pensar en una coordinación regional entre diferentes países para asegurar que las materias primas que requiere cada una de las economías conforme vayan abriendo diferentes sectores esté alineado. Aquí lo importante es que los hábitos de consumo de los clientes, de los consumidores, de las economías van a cambiar radicalmente. Así que las empresas se tienen que reinventar, tienen que rediseñar cómo ofrecen sus productos y sus servicios al mercado en base a estas nuevas necesidades. Estamos ante lo que se le llama en economía, en finanzas, un rompimiento estructural. Esto quiere decir que el futuro que pensábamos en enero, febrero, que vendría en los próximos años, ya es muy distinto en este momento. Ya todo lo que tiene que ver con la economía de poco contacto y el requerimiento de cambios que tienen que hacer las empresas realmente requieren una reinvención, una reimaginación a nivel organizacional.
Eso nos lleva a un punto importante y es una de las preguntas que se han hecho en diferentes sociedades de países europeos, americanos y bueno, en todo el planeta sobre ese balance entre la reactivación de la economía y la salud de las personas. Hay países que todavía no han logrado mitigar los efectos de la pandemia, caso Ecuador, caso Estados Unidos, y ya están pensando en abrir la economía porque es necesario para el motor del país. Doctor Campos, ¿cuál es su opinión sobre este tema, ese balance que se debe hacer, que no es difícil de conseguir? El balance es muy, muy difícil en realidad porque, como decía antes, hay diferentes realidades en los países. En el caso particular de la Argentina, donde yo estoy, la situación era ya grave antes de la pandemia y ahora tiene una extrema gravedad. Pero también es cierto que la capacidad de respuesta de la salud pública, si hubiera una gran demanda de camas y contagios, haría que el sistema de salud colapsara. Entonces, este difícil equilibrio es una cosa que se tiene que ir elaborando día a día y hora a hora prácticamente. Por ahora lo que está haciendo el gobierno desde una posición absolutamente verticalista es tratar de ayudar a los más desposeídos con ayudas y a las pymes con créditos. Pero esto es absolutamente insuficiente. Lo que hay que ver es cómo podemos reactivar la economía. Sí. Tenemos otra complejidad que es que el utilizar la epidemia como un elemento ideológico y crear aislamientos que tienen que ver más con la ideología que con la pandemia. Este es el peligro que yo veo en el corto plazo. Heike, en la capital española ya estábamos empezando a tocar este tema. ¿Por qué los menores de edad son los primeros que pueden salir? Pensaría uno que por ser los más pequeños son los más vulnerables en esta situación. ¿Por qué ellos son los primeros en salir? Bueno, en realidad no son los primeros en salir, son los últimos, porque se ha aceptado que las personas adultas puedan salir al banco, al supermercado y a la farmacia, y también los dueños de los perros, desde el primer Real Decreto que se publicó sobre el estado de alarma, los dueños de los perros también podían salir. Entonces, estamos en que los niños y las niñas ha sido la única categoría de población, además vulnerable, que no han podido salir durante más de 40 días. Y finalmente han salido el domingo, aunque el gobierno en principio parece ser que tenía más bien previsto que fuera el día 11 de mayo, cuando en principio se empezaría el desescalamiento. Y han salido porque ha habido un movimiento social muy importante. Yo he sido una de las promotoras, pero ha habido también abogados, sociólogos, pediatras, que hemos un poco puesto sobre la mesa el problema de esta población vulnerable que tiene unas necesidades específicas que, como te comentaba antes, están protegidas por leyes internacionales y que el confinamiento puede de alguna manera afectarles a su desarrollo sano. Este es uno de los problemas de medidas tan draconianas como los confinamientos que de alguna manera pueden producir no solo problemas económicos, como se está mencionando, que efectivamente es muy preocupante, sino todo lo que otro tipo de problemáticas de salud, tanto física como mental, que pueden estar o no vinculadas a la cuestión económica también, pero también vinculadas a simplemente el hecho de estar encerrados durante mucho tiempo mirando pantallas. Por ejemplo, sabemos que el exceso de pantallas que estamos ahora mismo viviendo todos pues produce más problemas, por ejemplo, de depresión. Entonces estamos evitando un tipo de síntomas y al mismo tiempo provocando otros. Es uno de los problemas que plantea este tipo de medidas. José Ambe, en Ciudad de México, ¿cómo poder reactivar la economía? ¿Cómo poder poner en marcha esas nuevas formas de consumo que seguramente van a comenzar cuando esto finalice, sean 2, 3, 4, 5, 12 meses en un futuro? Cuando los países están en diferentes momentos de la pandemia, ya lo hemos conversado a lo largo del programa, no es lo mismo lo que está viviendo México a lo que está viviendo Guatemala o la situación de Portugal que está con España, donde hay muchísimos casos de contacto y son países vecinos. ¿Cómo reactiva entonces uno la economía desde ese punto de vista?
Tendrá que ser de manera gradual, tendrá que ser en base a las economías o las empresas que tienen productos o servicios básicos. Definitivamente todo lo que son servicios de segunda o de tercera necesidad tendrán una recuperación más lenta. Estamos comenzando a ver en Estados Unidos o en algunos otros países, por ejemplo, la industria del entretenimiento o los cines que pretenden reabrir al 25% de su capacidad, vendiendo pocos boletos, conservando la distancia entre los usuarios. Definitivamente todo lo que son servicios básicos de alimentos, de industria, de transporte, tienen que regresar a una nueva normalidad con esta contactless economy, asegurando que los usuarios puedan tener cuidado. Definitivamente esta nueva normalidad económica tendrá diferentes efectos, pero insisto en una importante globalización que teníamos antes de la pandemia, en donde las cadenas de suministro estaban sumamente integradas, y esto también va a cambiar. Digamos, países que ya no estaban tan industrializados y que tenían, digamos, importaciones de materias primas desde países asiáticos, probablemente venga también un cambio en esa situación. Venga algo que se le llama un nearshoring, o volver a tener industria cercana, volver a abastecerse con proveedores locales, algo que ya no había sucedido y se venía terminando desde hace varios años. Esas tendencias definitivamente regresarán, y los países, con los apoyos económicos gubernamentales y con la iniciativa privada, como lo que está sucediendo en México y en América Latina, definitivamente tomarán un papel mucho más preponderante en los próximos meses y en los próximos años. Heike, después de varias semanas de confinamiento, de estar encerrados, usted ya lo decía, de estar frente a pantallas, tratando de estar entretenido el mayor tiempo posible, haciendo también homeschool en algunos de los casos de los menores, la vida de las personas no va a ser la misma después de que todo esto termine. ¿Cuáles pueden ser esos efectos secundarios a nivel psicológico, a nivel mental, después de estos meses de confinamiento, de ansiedad, de incertidumbre? Bueno, se habla de muchos posibles efectos para la infancia, de retrasos en el desarrollo, problemas incluso de trastornos obsesivos compulsivos, problemas de hiperactividad, problemas de falta de atención, problemas de depresión, como te comentaba antes. Pero yo creo, a mí lo que, para darle una nota positiva, yo creo que una de las cosas que después de estar tanto tiempo encerrados en nuestras casas vamos a valorar mucho más es el entorno natural, y precisamente el entorno que tenemos cerca de nuestras casas, como decía el compañero de México a nivel de la economía, pues también lo que son los espacios verdes o azules que están cerca de nuestras casas y que le hemos echado tanto de menos durante todo este tiempo. Yo creo que una de las cosas que va a suceder después de este confinamiento o en la transición que ahora tenemos que enfrentar es que vamos a apreciar mucho más las cosas sencillas, como el contacto humano, aunque no sea físico, también están las miradas o las palabras, y el contacto también con el medio natural, que es uno de los medios que nos permite cultivar mucho mejor la salud y el desarrollo, tanto para las personas adultas como especialmente para los niños y las niñas. Yo espero que este sea el gran aprendizaje, que aprendamos a cuidarlo y a valorar todo lo que tenemos y todo lo que nos ofrece el medio natural. Claro que sí, de todas estas situaciones difíciles siempre hay que sacar algo positivo, y muchas cosas positivas seguramente nos va a dejar a la sociedad y al planeta entero después de haber vivido estos meses de confinamiento. Doctor Campos, en la ciudad de Buenos Aires, su opinión, ¿qué secuelas nos puede dejar esto? Ya vemos, tanto positivas como negativas. Yo creo que, como dice Camus, la peste saca lo mejor y lo peor de las personas. Como consecuencia, posiblemente en algunas personas haya un aislamiento más extremo, un miedo al semejante, un distanciamiento mayor del que debiera haber. Y por otro lado, otro grupo de personas tendrán más solidaridad, como se fue viendo en el curso de la pandemia, más valorar, como dice la colega, la cercanía, la proximidad del otro, la mirada, estas pequeñas cosas que nos da la vida, como estar en un parque, aunque sea con poco contacto, pero
sí con lo presencial, que yo creo que es absolutamente importante para el aprendizaje y el desarrollo emocional. Y José, en la Ciudad de México le pregunto si estos cambios que vamos a empezar a evidenciar a partir de ahora en temas económicos, en las cadenas de distribución, en el intercambio comercial, siendo ya una sociedad completamente globalizada, ¿esto representa echar pasos hacia atrás? ¿Nos representa como un retraso? ¿Nos costará volver a llegar al punto en el que estábamos? Yo no lo vería como un retraso, lo vería, insisto, como un cambio, un rompimiento estructural, una nueva realidad. Lo que pensábamos, como dice un muy buen economista argentino, hay que repensar lo pensado y pensar lo no pensado. Nos enfrentamos a una nueva realidad. Va a haber ganadores y va a haber perdedores en esta nueva realidad. Digamos, todas las empresas que están enfocadas en servicios digitales, en servicios médicos, lo decía la doctora Heike, en temas de psicología y apoyo médico, apoyo moral, apoyo psicológico para los niños, para los adultos, vendrán temas de más ansiedad, más depresión, empresas dedicadas a la seguridad, hemos escuchado a los grandes titanes de la era digital, Facebook, Google, etcétera, todos estos avances en donde los equipos, los teléfonos celulares, por el simple hecho de tocarlos, nos podrán tomar la temperatura y algunos otros signos vitales, o a través de las redes sociales podrán saber con quién hemos tenido contacto físico y entonces cuidarnos más de la epidemia. Vienen este tipo de cambios, cosas que a lo mejor parecían antes de ciencia ficción o los veíamos muy lejanos, que seguramente se acelerarán. Más que un retraso, insisto, viene una aceleración importante de cambios que probablemente tomarían mucho más tiempo. A nivel desarrollo de vacunas, desarrollo médico, veíamos que probablemente las medicinas contra el coronavirus o las mismas vacunas salgan en tiempo récord. Por lo general toman entre 12 y 24 meses en desarrollarse, y ya hay tendencias que probablemente este mismo año tengamos las vacunas. Todo eso son avances económicos que seguramente nos brindarán una mejor sociedad, una mejor economía en esta nueva realidad. Hey, que toda esta situación, esta nueva apertura, la posibilidad de saber que podemos salir otra vez y empezar a retomar nuestras vidas puede generar también ansiedad en las personas. ¿Cómo entender desde la parte psicológica, de la parte mental, que este desescalamiento no es que esto haya finalizado, no es que finiquitó ya la situación, la crisis sanitaria a nivel mundial? ¿Cómo poder asimilar esta situación a nivel psicológico? Bueno, efectivamente, antes he hablado del aspecto positivo, pero sí que hay un peligro, y el peligro es que justamente la sociedad evolucione hacia todo lo contrario, es decir, a una pérdida del contacto humano y del contacto con el medio natural, a un miedo a salir fuera, a un mayor aislamiento, a un refugio en unas pantallas que en exceso producen una serie de, pues de trastornos y de problemáticas, pero que también son muy adictivas y que de alguna manera, pues cuanto más tomamos, más queremos tomar. Entonces, ahí es donde está un poco la encrucijada en la que a la que nos estamos enfrentando desde el punto de vista social y psicológico. Es una encrucijada en la que o bien tomamos el camino, digamos, de la vida, y el camino de la vida es precisamente lo que te comentaba antes: abrirnos al otro, abrirnos al medio natural y darnos cuenta de que en toda cuestión de seguridad tiene que haber un equilibrio, ¿no? Necesitamos hacer la vida tan segura como sea necesario, no tan segura como sea posible. Si hacemos la vida tan segura como sea posible, pues nos encerraríamos todos en una cárcel, Sí. cámaras de seguridad, y allí estaríamos muy seguros, quizá más seguro posible, pero no estaríamos vivos. Entonces, la vida requiere un riesgo y requiere perder el miedo. El miedo a veces es un mal consejero porque nos lleva a exagerar, a imaginar cosas que no son reales y a exagerar las Sí. situaciones. Entonces, tenemos ahí un trabajo muy grande que hacer con
gestión del miedo que nos permita reconocerlo y saber separar la parte real y la parte imaginaria, y saber también que detrás de un miedo también hay a veces un desafío, ¿no? Algo que podemos ganar, que podemos aprender, Sí. y que la vida en sí misma, vivir, conlleva un riesgo. Entonces son aprendizajes grandes que después de este momento vamos a tener que hacer, niños y adultos. Doctor Campos, en la ciudad de Buenos Aires, usted mencionaba el caso de Nueva Zelanda. Puntualmente, la primera ministra de ese país dijo que ya habían ganado la batalla, pero empezaba una apertura de ciertos puntos de la economía, pero las personas siguen confinadas y que todavía la guerra no había sido ganada, no había que cantar victoria. ¿Hay temor por una segunda ola de contagio o una segunda instancia de esta pandemia que vuelva otra vez a expandirse rápidamente? Claro, lo que yo veo en Argentina por lo menos es una infodemia también. Hay una epidemia de información y lo curioso que la información tiene una prevalencia de aspectos negativos, es decir, se habla mucho más de los muertos, que son relativamente pocos comparado con los recuperados, y sin embargo el miedo de las personas se forja a partir de las informaciones negativas. Es nuestra tarea y la tarea también quizá del Estado el poder crear conciencia de que tenemos que cuidarnos, pero también cuidar al otro y poder ir recuperando de a poco los espacios, tanto personales como colectivos, que necesitamos y tenemos que recuperar. Es decir, tuvimos una experiencia este domingo, el presidente dio una charla diciendo que se levantaría y que la gente podría salir a correr, y salió un montón de gente ya sin barbijo. Es decir, tenemos que entonces poder comunicar adecuadamente y advertir que la salida no significa volver al estado anterior, todavía no. Hasta que no haya una cura o no haya un desarrollo de vacuna y la gente pueda estar vacunada, no vamos a volver al estado anterior a full. Sí. Vamos a tener que guardar un distanciamiento. Heike, sé que tiene que abandonar esta conversación antes de que se retire. Quería preguntarle su conclusión de este tema. Ya nos quedan igual pocos minutos para terminar. Lecciones, sugerencias para las personas, lo que sigue de aquí en adelante, los escenarios que vamos a tener a futuro, rápidamente para el cierre. Bueno, yo creo que lo que comentaba el colega sobre la necesidad de cuidar, de cuidarnos, pero de gestionar el miedo desde el punto de vista de poder reconocerlo en una misma, poder reconocer cómo nos ponemos físicamente, corporalmente, cuando sentimos ese miedo, y darnos cuenta de qué parte del miedo es real y qué parte es imaginaria, memoria o influencia de los medios de comunicación, que a veces mete mucho miedo, ¿verdad? Y estamos aquí en un medio, pero sí es cierto que a veces determinados titulares, determinadas cosas pueden... Hoy hemos vivido algo muy fuerte aquí en España, porque 2 días después de que salieran por primera vez niños y niñas, la Asociación Española de Pediatría ha difundido internamente, pero ha salido al espacio público, un comunicado donde se habla de unas enfermedades infantiles que podrían estar relacionadas con el coronavirus y tal, y ya ha habido grupos de madres que han dicho entonces no vamos a salir ya con los niños, etcétera. Entonces es esta necesidad de realmente encontrar un camino de cuidado, de respeto, pero también de vida, en el sentido de encontrar ese equilibrio, esa proporcionalidad, y de apreciar todas las cosas que a lo mejor en otros momentos no hemos sabido apreciar y que ahora tienen más valor que nunca, que es la relación humana y que es la relación con la naturaleza, la mirada del otro, el cariño, el cuidado. Pues es la conclusión de Heike Freire desde la ciudad de Madrid. Tiene que abandonar esta conversación en este momento, pero seguimos aquí unos minutos más con nosotros, con los otros 2 invitados que tenemos desde Buenos Aires y México. Gracias, Heike, por estar con nosotros. Y retomo el tema con José Ambe en la Ciudad de México sobre las conclusiones. ¿Qué puede ser lo que viene de aquí en adelante, los diferentes escenarios? Ya usted un poco ha contado y ha hablado desde su análisis sobre un cambio en las rutinas y en las formas en que se relaciona a nivel económico los estados, pero más allá. Déjame tomar una analogía de lo que sucedió en la crisis del 2008, que principalmente fue una crisis que sucedió en Estados Unidos. Pero hay unos análisis y unos estudios muy interesantes que determinan que
aquellas empresas que en la crisis del 2008 no únicamente se dedicaron a recortar costos y a defenderse, sino que invirtieron en innovación, invirtieron en desarrollo, invirtieron en esta renovación o reinvención organizacional, tuvieron un desempeño mucho más acelerado en rentabilidad, en utilidades, que sus competidores. Por lo general, este tipo de crisis lo que causan a nivel empresarial es miedo y es pánico, no solamente para las personas, como están comentando los colegas, sino también para las empresas. Y las empresas entran en un modo de supervivencia en donde quieren acaparar, quieren detenerse, quieren esperar a que pase la tormenta y posteriormente salir. Eso es precisamente lo que no hay que hacer. Hay que entender cuáles serán estas nuevas oportunidades, hay que ponerse creativos organizacionalmente hablando. Seguramente vendrá un cambio en lo que se le llama el estado de resultados de las empresas, en donde hoy en día únicamente se ven las utilidades o la rentabilidad o el profit para los accionistas. Y seguramente vienen lo que en inglés se llama las nuevas 3 Ps en el estado de resultados, que es Profit, People y Planet. Es decir, no solamente cuidar la rentabilidad y las utilidades de las empresas, sino también cuidar a la gente y cuidar al planeta. Y así se estará calificando y analizando a las organizaciones, y hay que estar preparados para esta nueva economía, esta nueva realidad. Que son aspectos que no todas las empresas han respetado, incluso algunas empresas han estado ejerciendo presión sobre los gobiernos para que no cerraran las economías, para que no entraran en cuarentena, simplemente previendo daños económicos en su producción por encima de la salud de la gente, que eso cuestionó a muchísimas empresas y sobre todo el sector financiero en algunos países de América Latina. Doctor Campos, en la ciudad de Buenos Aires, su conclusión para el cierre del programa, ¿qué viene desde la parte médica, la parte psicológica? ¿Cuáles son las recomendaciones que usted hace? Lo primero es saber que el virus no nos puede contagiar por sí mismo, no se mueve. Si nosotros nos preservamos, nos cuidamos, cumplimos con el lavado de manos, con el distanciamiento, no tenemos por qué tener miedo al virus. La gente se instaló en la gente un miedo al virus mayor que a la muerte. Es decir, por ejemplo, en Argentina desaparecieron las consultas por infarto en curso, pero se incrementó enormemente las muertes por infarto. Es decir, la gente dejó de darle importancia a lo que sentía en el cuerpo para poder ir a tomar una medida que podía haberle salvado la vida. Es decir, estos extremos tenemos que evitar. Doctor Campos, muchas gracias por esta conclusión. A José Ambe también en la Ciudad de México, gracias por haber estado con nosotros en el debate. A ustedes, muchas gracias por la sintonía. Siga con la programación de France 24.